De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Bienvenidos a De Regreso, el espacio radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Les habla Norberto Terraza Márquez, coordinador del programa. Hoy nos acompaña Lina Isabel Brand Correa, economista de nuestra universidad. Buenas noches, Lina. Buenas noches, Norberto. Muchas gracias por la invitación. Con gusto. Lina, para comenzar me gustaría saber por qué eliges estudiar economía y si habías tenido alguna otra experiencia académica antes de ingresar a la Universidad Nacional. Pues la historia de cómo escogí la carrera es hasta chistosa. Antes de presentarme al examen de admisión ya faltaban pocas fechas para matricularse y pues para escoger a qué carrera me iba a presentar. Y yo en 11 en el colegio todavía no había decidido. Entonces venía en el bus con una compañera del colegio y ella me dijo como, no, Lina, ya tenés que decidir, pues eso ya está encima. Y me empezó a hacer una lista de todas las carreras, entonces empezó ingeniería, no sé qué, matemáticas, me hizo la lista de todas las carreras. Cuando faltaba como una cuadra para llegar a mi casa, de repente ya dijo economía. Y yo, uy, sí, esto es. Pero en ese momento también me acordé pues de una materia pues de sociales en el colegio, pero con un profesor muy bueno, y empecé como a mirar qué era economía, cómo era el pensum de la universidad, y me decidí, pues como que en ese momento fue muy claro, cuando ella lo dijo, no lo había pensado antes, pero cuando ella lo dijo fue muy... ¿Una especie de iluminación? Sí, fue como, sí, esto es. Lina, porque es que normalmente a veces en el colegio nos asesoran, ¿cierto? ¿Tuviste esa asesoría? ¿Tuviste algún acercamiento con algún economista anteriormente o qué? No, ni siquiera, pues incluso cuando hice ¿cómo se llama? Esa prueba como de competencias o no sé, a mí me salió que podía estudiar ingeniería agrícola o psicología y yo veía eso ahí en los resultados y decía, no, esto no es lo mío, esto no. Pero como te digo, esa clase me había interesado mucho y cuando miré el pensum, no solo de aquí de la U, sino también de la de Antioquia y de AFIT, me parecieron muy interesantes. Pero en últimas, la universidad era como el lugar para estar, pues aquí la Nacional. ¿Qué conocías antes de la Universidad Nacional, antes de ingresar aquí? Pues precisamente porque pues mi papá es profesor de acá y mis dos hermanos son egresados de acá. Entonces, es de una familia UN. Totalmente UN. Entonces, pues aunque pasé pues a la Antioquia y pues eso no sé, de todos modos el lugar lógico para estar era acá. Pues es que toda la vida mi papá profesor acá, cuando yo era chiquita venía a verlo jugar partidos de fútbol, mis hermanos estudiaron acá, yo vine a los grados de ellos. Y siempre he tenido el referente de la universidad como una universidad excelente, pues la mejor. Perfecto. ¿Cómo se llama tu padre? Se llama Peter Brand. ¿Es docente en arquitectura, cierto? Sí, en la Escuela de Planeación Urbano Regional, el posgrado de Planeación Urbano Regional. ¿Tus hermanos también son egresados de acá y son egresados de qué carrera? Mi hermana de Ingeniería Civil y mi hermano de Zootecnia. Y ahora que ya eres egresada de Economía, ese momento de clarividencia, de ese momento de iluminación, ¿qué tan certero fue? Pues para mí fue absolutamente certero porque yo pienso que la economía es una mezcla no sé cómo ponerlo, para mí la economía es una disciplina que tiene mucho poder en el mundo. Yo pienso que las decisiones en el mundo están fuertemente influenciadas por economistas. Uno mira los políticos, las personas que toman decisiones en el mundo, muchos tienen un pasado pues o una formación en economía en distintos niveles. Fuera de eso, la importancia del sistema económico hoy en día en el mundo es tan grande que para mí pues muchos de los fenómenos mundiales en última se explican por relaciones económicas, ¿cierto? Entonces eso me apasiona de la economía, ¿cierto? Como que sea un campo tan amplio y tan influyente pues en los fenómenos del mundo. Cuando hablas de la toma de decisiones, la personalidad de Lina tiene que ver precisamente con la toma de decisiones. Le gusta estar al frente de situaciones como de eso, tomar decisiones precisamente. Pues no mucho. No soy muy líder en ese sentido, no. Incluso pues a mí lo que me gustaría sería seguir como en el campo de la academia. Pero es que esa es otra cosa buena de la economía, que tiene un campo de acción muy amplio. Entonces pues un economista puede aplicar sus conocimientos desde altos puestos en la política
pasando por la academia hasta por periodismo. Si un economista se va por la parte financiera, se le abre otro campo de acción muy grande ahí. Entonces, para mí un economista se puede desempeñar en tantas áreas y en tantos niveles como en tantas instituciones de la sociedad, desde empresas privadas, pasando por empresas del sector público, por las universidades, hasta altos mandos del gobierno, pues los economistas tienen que decir en muchas partes. Lina, tú eres egresada del 2010. Uh-huh. Bueno, me gustaría que nos contaras un poco sobre tu paso por la universidad. ¿Qué profesor o profesores recuerdas? Espacios de la universidad que recuerdes, hechos que te hayan marcado tu vida al pasar por la universidad. Pues bueno, profesores que recuerde, por ejemplo, el primero que se me viene a la cabeza es el profesor Guillermo Maya, de macroeconomía, porque después estuve trabajando con él mucho tiempo como asistente de la revista de ensayos de economía. El profesor Albeiro Acevedo, que con sus clases de 6 de la mañana, pero no eran clases de dormirse, eran las mejores clases. Se justificaba la madrugada. Se justificaba mucho. Después, más adelante, con la profesora Laura Moisa, que llegó nueva, y el profesor Edison Vázquez o Velázquez, siempre se me olvida. Bueno, entonces con ellos empecé a ver otros lados de la economía laboral, economía del medio ambiente, y ya después, cuando estaba terminando, con el profesor Gonzalo Manrique, me metí en todo este cuento de la economía ecológica, economía de la energía, que son unas ramas de la economía totalmente alejadas de la corriente principal, pero igualmente muy interesantes. ¿Eso significa que has investigado por esa parte que te apasiona, como esa última que nos acaba de decir? Sí. Háblanos un poco de ella, en qué consiste, qué es lo que te gusta. Bueno, esta parte de la economía ecológica es como tratar de meter el medio ambiente y los recursos naturales dentro de la lógica económica, sino al contrario, tratar de meter la economía dentro del entendimiento del medio ambiente y de los ecosistemas, ¿cierto? Entonces, como entender que el sistema económico funciona dentro de unos límites biofísicos de la Tierra y que debe como respetar esas reglas de sostenibilidad, lo podríamos decir, no sé, para que precisamente sea perdurable en el tiempo. Aparentemente el sistema como que tiende como a lo otro, ¿cierto? O sea, sí. ¿Qué tan fuerte es, o sea, la corriente en este momento que tiende a eso? O sea, si bien lo vivimos a diario y se habla precisamente que es una economía ideal que lo que busca es el de acabar con los recursos y todo, esto de lo que investigas, de lo que te gusta, ¿qué tan fuerte está, cómo se está promocionando, cómo se está moviendo actualmente? Pues bueno, esa rama acá en Medellín o incluso en Colombia en general es bastante débil. No mucha gente está como metida en ese cuento, pero al mismo tiempo eso no quiere decir que sea poco importante. Los cambios en la manera de entender el mundo y todas esas cosas toman tiempo. Y yo pienso que sí, un cambio en la manera de entender la economía, sobre todo en el contexto actual, es dificilísimo. Por eso no quiere decir que no se pueda, por lo menos, pensar otras maneras de cómo debería funcionar una economía, cómo debería funcionar un sistema económico, pues, en general. Ya está puesta la semilla. Sí, lo difícil es que crezca. Lina, además de la parte académica, cuando has realizado tu pregrado aquí en la Universidad Nacional, ¿qué otros espacios has vivido o disfrutado al estar aquí? ¿Qué significa para Lina, además de la parte de formación, qué otros espacios has vivido, has compartido, disfrutado? Pues principalmente los espacios deportivos de la universidad. Incluso cuando antes de ingresar a la universidad en el primer semestre fui a un partido del Medellín, yo soy muy hincha del Medellín, y en la mitad de tiempo hubo una exhibición de Ultimate de la Universidad Nacional contra la de Antioquia y alguien de la Universidad Nacional hizo un gol, salió corriendo hacia la tribuna norte, se quitó la camiseta de la Nacional y tenía debajo la camiseta del Medellín. Yo en ese momento dije, bueno, ¿qué es este deporte tan bacano? Cuando llegué acá a la universidad, ahí mismo vi las convocatorias para Ultimate, fui a ver de qué se trataba y precisamente el entrenador de ese momento, Oscar Taborda, era el que había hecho eso en el partido y pues desde el primer semestre empecé a entrenar Ultimate. Entonces es un deporte que en la época pues que lo jugué me apasionó mucho. La mayoría de mis amigos de la universidad los conocí a través de Ultimate y es un espacio que recuerdo mucho. Pues además, por ejemplo, los viernes entrenábamos de 4 a 6 y salíamos aquí a
afuera a La Iguaná o a Carlos E. Entonces era un espacio muy bacano porque servía como de integración y también para conocer gente en la universidad. ¿Estuviste en el equipo de la universidad? Sí, en el equipo de la ¿Y universidad. salieron a competir? Es que yo Sí. recuerdo, te lo pregunto porque yo recuerdo que en algunos momentos el equipo, la selección de la Universidad de Ultimate viajó precisamente a competir. Pues a mí, en realidad, con el equipo de la universidad nunca me tocó salir, pero siempre participábamos en el torneo internacional de Ultimate que organiza la Universidad de AFIT. Entonces siempre participábamos en ese torneo. Pero ya salir del país era con un club aparte, pero la base éramos todas estudiantes de acá de la universidad. Con ellas sí tuve la oportunidad de salir a muchas ciudades del país. ¿Desde cuándo se viene practicando en la Universidad Nacional el Ultimate? Por ahí desde el 2000, si no es un poquito antes. ¿Y la universidad es reconocida como tiene referencia en Ultimate? O sea, Sí. ¿es fuerte a nivel nacional? Sí, a nivel nacional, pues en una época era la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional las más fuertes. Hoy en día se ha estado promocionando en las universidades privadas y hay muy buenos equipos, y además se ha ido promocionando, por ejemplo, en las comunas, a través de un programa del INDER, de Escuelas Populares del Deporte. Entonces la ciudad, como de todas esas partes, incluso colegios, universidades, las escuelas populares del deporte. Entonces el deporte, pues el Ultimate ha estado cogiendo una fuerza en la ciudad impresionante y hay unos excelentes jugadores hoy en día. Lina, ¿qué otro deporte practicaste en la universidad o hobby tuviste? El waterpolo. Incluso cuando pues en un momento me lesioné la rodilla en Ultimate y el impacto de correr y esto representa un riesgo grande, pues volver a practicar Ultimate, no lo quise correr. Entonces ya había practicado polo antes, pero ya después de la lesión sí me dediqué definitivamente al polo. Entonces ese es otro espacio que recuerdo mucho, la piscina. La piscina de esta universidad es una cosa maravillosa. Pues no se compara con ninguna otra piscina de la ciudad. ¿Qué le recomienda a nuestros oyentes, además de venir a estudiar un programa acá,